Bueno, vamos a ver operaciones con vectores, suma, resta o vector relativo. Acá tenemos en el primer gráfico la posición, los vectores posición. Vemos que el vector B de posición B es igual a RA más el vector de B con respecto a A. Así que si tuviéramos que hallar R de B con respecto a A, tendríamos una resta que sería RB menos RA. Fíjense que está en el mismo orden BA, RB menos RA. Bueno, entonces cuando tenemos, por ejemplo, vector velocidad, pasa lo mismo, ya que son también vectores, y lo mismo ocurría con vector aceleración. Así que se cumple la misma regla. Y vamos a ver un ejemplo. Acá tenemos un río que fluye al sur. Entonces aquí tenemos el vector del río, de la velocidad del río hacia el sur sería hacia abajo en y negativo. Y un hombre en un bote cruza el río a una velocidad de 4,2 metros por segundo al este. Entonces tenemos la velocidad relativa al agua. ¿Sí? Si el río mide 800 metros de ancho, ¿qué velocidad tiene el bote respecto a la tierra? O sea, magnitud y dirección, porque cuando hablamos de velocidad, que es una magnitud vectorial, tenemos que dar tanto el módulo como la dirección, es decir, el ángulo. Y ve cuánto tiempo tarda en cruzar el río, a qué distancia al sur se encontrará el bote al cruzar. Bien, vamos a ver primero los vectores velocidad. Lo que me interesa es calcular el módulo del vector B, digamos del bote, la velocidad del bote, ya que tenemos los datos tanto de la velocidad relativa del bote con respecto al río, que decíamos que es 4,2 al este. Así que al decirme esto ya vemos que la dirección está sobre el eje de las X. Lo representamos con el vector unitario Y. Y en cuanto a BR, va a ser un valor negativo, que en este caso es menos 2 sería, ya que está hacia abajo, en la dirección del vector director J. Bien, entonces el módulo se calcula por Pitágoras, la suma de los cuadrados de cada componente en J y en Y, o bien en IX. Esto me va a dar 4,65. Así que ya obtuvimos el valor del módulo del vector del bote. Ese módulo también tiene, ese vector tiene una dirección y va a estar dada por arco tangente de el componente en Y, que va a ser menos 2, sobre el componente en X, que va a ser 4,2. El componente en Y, que es menos 2, me está diciendo que va a estar en uno de los cuadrantes, ya sea tercero o cuarto. Pero el componente en X, al ser positivo, 4,2, entonces me está indicando que el vector va a estar en el cuadrante número 4. ¿Sí? Y negativo y X positivo sería el cuarto cuadrante en mi sistema de referencia XY. Bien, el ángulo entonces, si partimos de X, o sea, partimos del este hacia el sur, sería menos 25,46 grados. Bien, yo solamente quería explicar más que nada el tema de los vectores velocidad. En otro video voy a explicar los vectores de posición y los de, digamos, distancia y tiempo, ¿no? Bueno, pasamos al siguiente problema. Acá tenemos dos botes. En este caso, un bote La se mueve a 20 pies por segundo y el bote B a 15 pies por segundo. Determine la velocidad del bote A con respecto al bote B. Acá tenemos una velocidad relativa de A con respecto al B. Después me piden el tiempo, pero lo que yo voy a calcular solamente es velocidad por ahora. Entonces, como la velocidad A va a ser igual a la velocidad B más la velocidad de A con respecto a B. Si vemos la gráfica,
Tenemos la velocidad de A, la velocidad de B, y la resultante B a B siempre es una resta, ¿no? Si nos fijamos, acá el vector B de A con respecto a B sería el vector A menos el vector B, siempre. Entonces, lo que a mí me interesa es hallar el vector A con respecto a B. Hacemos la resta, escribimos los componentes en X, que estaría representado por la Y, serían menos 20,61 y en Y el 6,7139. Esto lo podemos sacar también por Pitágoras, ya que tenemos los componentes en el eje X y en el eje Y. Por eso lo podemos sacar por Pitágoras. Así que sin ningún problema esto nos va a dar 21,67 más o menos. Ahora el ángulo hacemos por arco tangente del componente en Y, que sería 6,7 sobre el menos 20,61, y me tiene que dar un ángulo de 161,95 grados. Acá esta expresión está en forma polar. Tenemos la magnitud y el ángulo del vector A con respecto a B. Entonces, siempre que tengamos que hacer esto, tenemos que hacer una resta de A menos B, por ejemplo. Y bien, o supongamos que nos pidan el vector A solamente, y ya tenemos la velocidad relativa de A con respecto a B, hacemos la suma con B, velocidad de B más velocidad de A con respecto a B. Estas dos ecuaciones son muy importantes siempre que nos piden velocidad relativa de A con respecto a B. Lo mismo podemos hacer de B con respecto a A, pero el sentido o el signo va a ser contrario, opuesto, nada más. Ahora supongamos que solamente queremos sacar la magnitud del vector A con respecto a B. Lo podemos hacer usando el teorema del coseno, pero el ángulo va a ser diferente, ¿no? Porque el ángulo que se tiene que usar va a ser el que se encuentra entre el vector A y el opuesto sería del vector A con respecto a B. El vector opuesto, que sería el que se encuentra entre el A y B. Así que en este caso sería que tenemos que sumar 30 más 45 grados, porque lo que nos queda de 90 es 45 en el primer cuadrante. Bien, ese va a ser el ángulo entre A y B, que va a ser opuesto al vector AB. Bien, y hacemos el teorema del coseno, b al cuadrado más b al cuadrado menos 2 por BA por BB por el coseno del ángulo comprendido entre esos dos vectores, y el resultado nos tiene que dar exactamente igual que el que hallamos al principio, solamente que lo que cambia son los ángulos que usamos, ¿sí?